Bueno, con todos y cada uno de mis amados hermanos y hermanas, amigos y todos oyentes de estas redes sociales, siempre buscando compartir algo para eh, construir y salir de nuestro estado de desconocimiento, en donde muchas veces se celebra algo que se desconoce y luego a lo mejor hasta estamos cayendo en un acto de, de contravenir a los preceptos y mandatos del Eterno. Entonces quiero compartirte hoy un, un video que es en este caso con respecto al origen del, de la quema del año viejo. Este tema quizás ya lo traté hace muchos años, pero incluido solamente como año nuevo o algo así. Y hoy quiero tratar exclusivamente cómo, en este caso, del origen que se da a la quema del año viejo. Esta tradición o esta costumbre en Ecuador se dio la quema de estos llamados años viejos, es una de las tradiciones más emblemáticas, por decir así, de América Latina para despedir el año. Países como Ecuador, Colombia y partes de Venezuela. Esta práctica vino a convertirse en un ritual lleno de muchos simbolismos en, en creatividad y también en popularidad. Simbolismo que tras de esta quema han llevado a tener actos como quemar el viejo cada 31 de diciembre a la hora que es las 0 horas, es que represente para ellos, obviamente, esto simplemente estoy dando a entender cómo ellos piensan, ¿no? No es que yo pienso, quiero ser muy claro en esto. Yo no participo de este tipo de tradiciones. Quizás años atrás a lo mejor lo había participado, pero hoy ya no lo participo ni desearía participar desde el momento que entendí que todo esto es una tradición meramente humana. Entonces, por eso es que te comparto ahora, ¿sí? Y aclarando, pues como digo, no, nada tengo que ver con lo que está diciendo, simplemente estoy haciendo conocer cuál es el objetivo de esta quema y cómo ellos piensan, por ejemplo, de dejar atrás todo lo negativo y luego comenzar un año nuevo con deseos renovadas, ¿sí? Con deseos renovados. Y así también, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen es comenzar con un muñeco, ¿sí? Representando en este caso el año que termina, sí, por eso le llaman año viejo, y con todas estas vivencias a lo mejor de logros y adversidades y de todo lo que haya pasado, le ponen en ese muñeco. Y luego, pues obviamente el fuego que lo ponen, para ellos dice que es elemento que le purifica, o sea, es que transforma ese viejo en ceniza y dan el paso a un nuevo comienzo. Pues así es como piensan prácticamente de este tipo de tradición, dándose esta expansión, obviamente, que se originó en Ecuador, tradición que fue extendiéndose, como ya les dije, a países de América Latina, donde fueron adaptándose costumbres locales, por ejemplo, en Colombia, eh, se asemejan casi a la de la ecuatoriana, ¿sí? Y también se concluyen con mensajes humorísticos, de crítica social, etcétera. Así es como se habla en la... Mientras tanto que en México es algo muy diferente, dice que sí, ahí no es común la quema de los años viejos, pero existen ritualidades similares para recibir el año. Y así en algunos lugares las familias pues dice que escriben eh, sus cartas con sus deseos o cosas que desean dejar atrás y colocan dentro del muñeco, sí, dentro del muñeco y obviamente lo queman. Entonces ahí ya viene un componente, supuestamente para ellos un componente personal de que están dejando todas las cosas hacia atrás. ¿Realmente de dónde es lo que viene toda esta situación que se vive en una ritualidad en nuestro país y en muchos países, no en todas? Esta tradición de quemar el monigote, como se le llama,
viene de la antigua Roma, para que lo sepan. Esto viene de la antigua Roma, donde las familias se reunían con un acto simbólico de despedir a un año mediante la quema de un muñeco. Y esta ritualidad se extendió a España, territorios que estaban siendo conquistados, o sea, que fueron conquistados por el Imperio Romano. Entonces, que más tarde, con la llegada del cristianismo, por, por los españoles adoptan con una visión, esta tradición, más bien con una visión religiosa de todo este evento. Y entonces siendo usado esta tradición de quemar el año viejo para pedir, ellos lo que lo dicen así, pedir a Dios un nuevo año de bienestar para sus vidas. Pero muchos siglos después, los conquistadores españoles traen esta costumbre al territorio ecuatoriano, ¿sí? Claro que se dio el inicio, la quema, en este caso en Guayaquil, que más adelante tocaré esto en breve, pero debo aclarar que esto vino de España. ¿Por qué? Que en España esta tradición era la que celebraban como un rito de la quema del judío, ¿sí? Este rito era dedicado en contra del judío, simbolizando con un muñeco grotesco considerado por los cristianos, en este caso refiriéndose a los judíos, como culpables de la muerte del llamado Jesús en el medio occidental. Esto está dentro de lo que dice el historiador Rodolfo Pérez Mentel. Entonces, los españoles también hay algo que no se conoce con precisión, pero es ese fin de año, también hay una fiesta llamada Fiesta de Judas o Quema de Judas, que según la tradición local de los pueblos españoles, sí, lo hacen entre un domingo de resurrección y Semana Santa, algo así más o menos, y donde linchan al muñeco, le queman en representación, en este caso, contra Judas, que traicionó lo que se le llama a Cristo. Entonces, ¿dónde se originó? Esta tradición se da en la mayoría de los países latinoamericanos, que a la costumbre obviamente ya sabemos dónde se originó. Esto viene de una tradición mezclándose de Roma en el cristianismo, ¿no? Entonces se atribuye un origen hispánico y en España, pues costumbres similares posiblemente sean derivados de ritualidades antiguos paganos, europeos como las saturnales de los romanos o los rituales celtas en España. Todo, sí, todo estos siglos más tarde se dio en nuestro país, vino a nuestro país, Ecuador, porque yo soy ecuatoriano, cuya tradición dice que se data más o menos en los finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, aunque la quema del año viejo empezó a tener su auge de sus inicios es a partir del 1842 y en 1895 o 96 la costumbre toma más fuerza, ¿sí? Y empieza a arraigarse en todo el país, o sea, en Ecuador. Esta situación relata la noticia, en este caso, Crónicas, ¿sí? Crónicas, la noticia de que esta barriada se construyó, o dice que un muñeco de una persona con larga barba, blanca, y a quien lo llamaron Año Viejo. Entonces, y justamente el 31 de diciembre de 1896 lo hace esto y con él nacía una tradición guayaquileña que se extendió con el tiempo al resto del país. ¿Sí? Sí es verdad que comenzó. Entonces, esto en Crónicas de Guayaquil, eh, Modesto Chávez Franco y su hijo Rodrigo Chávez González escriben estas crónicas y está extendida en la historia. Costumbre prácticamente que viene de la época de la conquista española, obviamente cuando estamos hablando de donde entró Guayaquil, ¿sí? Ante una epidemia de fiebre amarilla que golpeó Guayaquil en ese entonces. Como medida sanitaria, se
confeccionaron atados de ropa de los fallecidos y con un poco de paja y así ahuyentar a esta peste, ¿sí? Y esto convirtiéndose más tarde en una tradición que este ritual instaurado por los españoles a los ecuatorianos ya vino a tomar variantes que en la actualidad se sigue quemando monigotes que simbolizan todo lo malo se deja atrás y se espera pues algo, algo nuevo, ¿sí? Y en el año que viene. Entonces, la tradición ahora entró la tradición de Año Nuevo, la tradición que ciertos países celebran no son propias en realidad, sino una tradición que vino de Roma. Ya lo dijimos, inclusive que la quema del año viejo vino por costumbre o tradición romana. Esta costumbre proviene obviamente del Año Nuevo del paganismo, que vino a enquistarse poco a poco en diferentes países, ¿sí? Así como en lo nuestro, que según la historia los romanos eran quienes celebraban esta costumbre que trascendió hasta los actuales. ¿Por qué? Porque digo que está asimilado esta tradición con el paganismo. ¿Por qué? Porque las características que tiene lo que hoy se hace, ¿sí? Hoy se hace. Todo el mundo, nadie puede ignorar cómo se hace esta situación en nuestro país. Entonces, con la tradición que los romanos hacían hacia siglos atrás, es decir, coincidiendo este festejo del Año Nuevo con el paganismo que era una fiesta sagrada en la antigua Roma, celebrando esto en el mes de enero como acto consagrado al dios Jano. Esa era la tradición que se lo hacía en el Imperio Romano, el dios de las dos caras, ¿sí? El dios de las dos caras, que mira hacia atrás y mira hacia adelante, el pasado y el futuro. Entonces, solía representarse este dios con una cara de viejo y otra cara de joven, como evocación al tiempo que ha pasado y el tiempo, en este caso, que viene. Pero con todo esto que estoy hablando, ¿qué es lo que estamos haciendo con una tradición así? Que nada tiene que ver realmente que tendríamos que practicar o vivir o hacerla. Aunque es difícil esto, a muchas personas a lo mejor dirá, pues sí, pues este hombre está loco, como claro, él no practica, pues deje la libertad que el resto lo haga. Sí, es verdad. Yo no tengo ningún derecho ni tampoco ninguna autoridad de poderte decir, deja eso, sino que tú tienes que tomar tu propia decisión con conciencia propia, entendiendo lo que es obedecer, en este caso al Creador, al bendito sea de todas las cosas, entrar en acto de conciencia y dejar. Eso yo no te puedo obligar a que dejes. Tolero las cosas que hacen, sí, pero no estoy de acuerdo, para nada. Para nada estoy de acuerdo desde el momento que entendí. ¿Por qué? Porque este es contravenir con las cosas del Creador. Entonces, ¿qué contravención es lo que haces? Por supuesto que cuando se hace lo que no está ordenado por el bendito sea Yudhei Vadhei o Yahweh, se convierte en un mandato de hombre, o sea, tradición. Y esto, se, y esto es contravención contra la Torá, o lo que se llama ley. Y no lo digo yo. ¿Por qué? Porque dice Primera de Juan 3:4, dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. ¿Por qué? Porque dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué quiero decir? Y quiero citar también otro texto, aunque este texto se está refiriendo a aquellos maestros en aquel entonces, cuando Yeshua estaba hablando, que ponen las costumbres por encima de la Torá, la tradición. Hago referencia a este texto porque una tradición, ¿sí? Una tradición dictada por un hombre no puede ser sobre las cosas del bendito sea, pero es más, no concuerda con la voluntad divina. Así es como se introdujo esta costumbre por el Papa Gregorio XIII, poniendo tal tradición por encima del mandato divino que disfrazadamente mezcló en la creencia cristiana el paganismo de ese dios romano que era el dios Jano, ¿sí? Mezclando en esto y lo pone. Entonces, ¿qué dice nuestro Yeshua al respecto? Lo que le decía la tradición. Le dijo cuando estaba
hablando en ese entonces, Yeshua dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, dice Yahú, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferréis a la tradición de los hombres. ¿Sí? Marcos 7, 7 y 8. Entonces, como ya vemos, ¿quién es el que introdujo esta de la situación del año nuevo? Pues puso la tradición por encima de las cosas divinas. Entonces se sabe que en el año nuevo comenzó a festejarse el 1 de enero, que hace relativamente poco tiempo, siendo con el Papa Gregorio XIII, quien ha dispuesto en el año 1582 para todos los países católicos que se celebre por inaugurar el calendario en vigencia. Entonces, así es como se introdujo. Ahora, a todo esto, la misma Torá, o como se llama ley, lo conoce, también dice claramente, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, aprenderás, no, dice, sí, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien hagas a pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agogero, sortilegios, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Eterno, ¿sí? Para con el Eterno, cualquiera que hace estas cosas, que está en Deuteronomio 18, 9 al 12. Entonces, aquí vemos varias ordenanzas o varias órdenes que el bendito se hace que no debe practicar el pueblo que ama y sirve y está para honrar al bendito sea. Pero tal vez me vas a decir, esta orden es para un israelita, para judíos y no para nosotros, como siempre a veces se pretende argumentar, ¿no? Pero debo decirte, ¿qué es para todo aquel que tiene conciencia? ¿Sí? Eso te debo decir, que esto es para todo aquel que tiene conciencia de la Sagrada Escritura. Y si no lo eres, pero lees la Sagrada Escritura creyendo en el Creador, o como tú lo llamas Dios, con el nombre que profesas, y predicas de esa llamada Biblia a otros, estás haciendo incorrecto al no decir la verdad. Por lo tanto, por lo tanto, tienes que meditar, renunciar ese paganismo que no tiene nada de respaldo bíblico. Sin embargo, mi estimado lector de la Biblia, hay algo que tú a lo mejor no te fijaste, pero a mí me llama la atención lo que dice en la Biblia Reina Valera, especialmente dice en Deuteronomio 18:9, hay un subtítulo que dice amonestación contra costumbres paganas. Y de allí obviamente sale ese texto que te acabé de leer, ¿sí? Y que te relaté. Entonces, ¿qué excusas tienes para decirme o argumentarme de qué tengo que ver? A lo mejor sí, como yo te dije, no tengo nada que yo a lo mejor decirte que dejes de hacer o no dejes de hacer. ¿Sí? Es la palabra del Eterno, para ti y para mí. ¿Qué pretextos tienes para practicar este paganismo del llamado año nuevo o el año viejo y el año nuevo? Ya vimos los dos puntos. ¿De dónde viene el año viejo? Por la quema, inclusive dedicado en contra de el pueblo judío. Y el año nuevo que se ha instaurado también por Roma mismo en consagración o consagrado al dios Jano. Entonces, cuando por registros históricos te estoy mostrándote que es una celebración romana y pagana que hacen al dios Jano, es tú la que debes meditar. Tú medita, yo también reconozco, porque eso tiene que ser así. Uno reconocer lo que uno ha cometido en su ignorancia, pero más pronto vale salir de la ignorancia y volver a los caminos de la luz y hacer las cosas correctas, rectificando cada uno de esos errores que hemos cometido. El momento que nos damos cuenta, hay que corregir, pero hay muchos, y eso es lo penoso, que leen las Sagradas Escrituras, que leen la Biblia,
están allí predicando en las iglesias, están predicando en diferentes lugares, sin embargo no se dan cuenta que en la escritura no hay nada de esa tradición pagana que se celebra año tras año. Inclusive hay cristianos que están ahí pagando, sacan monigotes y queman frente a sus iglesias o en la calle frente a su casa, etcétera. Es algo tan, diríamos, inaudito, donde teniendo conocimiento de lo que lees la Biblia, pero no te das cuenta que no hay nada en la Biblia. Eso. Entonces, finalizo con todo esto diciéndote, espero que tú puedas aceptarlo. Te hago este video no con afán de doctrinar a nadie, sino con afán de mostrar dónde se origina y si es para nosotros o no es para nosotros. Sacar nuestra propia conclusión, saca tu propia conclusión y medita. Si no me crees, entra, estudia, investiga y encontrarás que realmente todo esto nada tiene que ver en la Sagrada Escritura. Por eso, quizás a este tema lo pongo como un final. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Que el Eterno te bendiga y te dé sabiduría para que puedas entender lo importante que es tú entiendas hacer la voluntad del Creador. Que el bendito sea, te bendiga muchísimo y esperando que he podido a lo mejor aportar en lo poco con respecto con al tema que se ha tratado. Bendiciones para todos.